Pues justo ahora mismo hablábamos con Miguel Roig o Miguel Roig, él mismo dice apellido polivalente, así que elijamos cómo pronunciarlo, pues Miguel Roig, sí, que es como Manuel Puig o Puig, ¿no? Bueno, cuando sí. yo vine aquí me decían Manuel Puig y no sabía de quién me hablaban. Bueno, pues como Miguel prefiere llamarse Roig, pues le llamaremos Roig, aunque también puede ser Roig. De él también podemos decir que es, socio fundador de Hotel Kafka, editor de Diario Kafka, la sección cultural del diario.es, y según se desprende de su libro La mujer de Edipo, dedicado a Reina Sofía, también un apasionado de la filosofía clásica, de la filosofía en general, de la mitología clásica, en especial la griega, y me da la impresión por sus citas, incluso por su actividad cultural, que un apasionado de la cultura checa, por lo menos de la literatura, no solo toda referencia a Kafka, que habrá quien diga que Kafka se puede considerar checo, otros que no, pero bueno, en realidad es la edad de Praga, también Milan Kundera y varios autores más de literatura checa, lo cual no es tan habitual, o por lo menos que se cite tanto la literatura de este pequeño país, que ha sido muy brillante, por cierto. Bienvenido a Periodista Digital. Encantado, gracias por invitarme y bueno, soy todo oídos. Bueno, pues si quieres empezamos hablando, aunque no solo vamos a hablar, pero empezamos hablando del libro, que es lo que te ha traído aquí. Bueno, la figura de la reina, mujer de Edipo, estas constantes referencias a la literatura griega que decíamos. Hablas de la reina, el papel de la compasión, ¿no? Y además justo hablabas de Kundera, citábamos a Kundera, y es importante porque tú te basas en la definición según Kundera de la compasión en las distintas lenguas. Sí, voy a hacer una pequeña aclaración de cómo se llega a la compasión, porque el nombre del libro, que es La mujer de Edipo, la primera tesis del libro, que es alrededor del mito de Edipo, yo llegué a ella por la compasión. Pero cuando estaba trabajando en el libro me lo tuve que volver a replantear por los sucesos de abril de este año, que vamos a decir Botsuana, son muchos sucesos, sí, pero vamos a hacer el foco ahí, porque digamos sería como un poco el ojo del huracán. Me hicieron replantear toda esta línea donde yo venía elaborando el libro, y cuando reviso todo lo que ha pasado, ocurren dos cosas. Una, que es que consolida la tesis original alrededor del mito de Edipo, y da origen a otra idea, que es la bajada del título, que es las tres transiciones, sí, de la Reina Sofía, que tienen que ver con la última. Yo creo que es a partir de estos sucesos, donde su relato cambia, donde cambia su figura, digamos. Cuando digo que cambia a ojos nuestros, ¿no? Cambia a ojos del campo social que la está observando y que convive con ella y con la monarquía. Eso es tanto el tema de la compasión, y con respecto al de la compasión, y de la tercera transición con respecto al mito de Edipo. Yendo a lo que tú me preguntas, a la primera, es la compasión entendida. Yo menciono justamente a Kundera porque él hace todo un análisis de la etimología de la palabra en las distintas lenguas. En el caso nuestro, que viene del latín, viene de piedad, de pietà, en italiano, como se declina en italiano, y es la compasión entendida donde tú ocupas el sitio de emocionalmente, ocupas el sitio del que está padeciendo, del que está sufriendo, y de algún modo padeces con él. Es decir, yo sé en qué circunstancia te encuentras tú y me pongo en tu lugar. Pero luego hay una deriva, que es que pone en circulación el Partido Republicano, con la primera administración de Bush Jr., George Bush Jr., que es lo que conocemos como el relato compasional. Sí, el conservadurismo compasivo. Exacto, el conservadurismo compasivo, donde, como yo creo que ocurría, que esto lo veo en otro libro, en el primer ensayo de estos tres, que son tres figuras de tres mujeres aquí en España, que es sobre Belén Esteban,
donde analizo la figura de Diana Spencer, de Lady Di, donde creo que ella también se inscribía en esto, y es que tú te significas a través de los que están pasando algún tipo de dolor o algún tipo de indigencia. Entonces, señalándolos y acercándote de algún modo, el conservadurismo compasivo lo que hace es, bueno, es lo que conocemos toda la vida de la caridad, que es darte una limosna y no sentir ni solucionarte el problema. Entonces yo creo que la figura de la reina, de algún modo, como ella se significa en lo que sería la segunda transición, que es cuando sale a escena como reina, como una figura que aparentemente es un partener y no central, yo creo que es central, de eso comento en el libro, se significa a través de la compasión. Esa compasión la lleva de algún modo a un rol paternal, porque el rey, que es el jefe del Estado, también se significa desde cierto paternalismo, y de ahí el juancarlismo. O sea, es tan líquida y abarca tanto la figura del rey que consigue en su momento, durante la transición, conseguir el apoyo y la aquiescencia de sectores de izquierda, como por ejemplo alguien tan significativo como Santiago Carrillo, que elaboran el término juancarlismo, avalado por intelectuales como Vázquez Montalbán, ¿no? Que fueron intelectuales orgánicos en su día, y eso le da una especie de campo populista que se infiere del cierto paternalismo. Es el que estructura España, es el jefe de Estado, pero es un monarca. Entonces, en tanto monarca, ejerce un paternalismo, ergo, al lado suyo hay alguien que ejerce sobre el cuerpo social, desde la compasión, una figura maternal. Pero tú señalas que hay como un reparto de papeles. El rey, lo que te dice, los intelectuales de izquierda, la izquierda en política, sí, la socialdemocracia, digamos, se identifica con el rey se identifica con la izquierda. De hecho, gran parte de la derecha critica esto a Juan Carlos, y dices que, sin embargo, la reina estaría más significada sociológicamente con la derecha. Incluso hablar de sus confesiones con Pilar Urbano, como sus valores son unos valores más de la derecha. Sí. Bien, a ver, la monarquía es una institución conservadora, pura y dura, ¿no? Eso no lo podemos, no tiene discusión, ¿no? Lo que puede tener discusión es su vigencia, su funcionalidad en un Estado moderno, no, pero es una figura conservadora. La particularidad de la transición en España hace que el PSOE, cuando en el 82 llega al gobierno, se significa de tal modo que consigue, alrededor de la figura hegemónica de Felipe González, que yo creo que hasta la OTAN también ejerce cierto populismo, y luego cambia de dirección, hace que la democracia sea entendida dentro de lo que es el campo del socialismo, dentro del campo del PSOE. Fuera del PSOE es autoritarismo o periferia democrática. Entonces, tal es así que incluso Carrillo acude a la casa común desde la izquierda porque la historia lo pone fuera. Entonces, como Carrillo era muy listo y era un político muy avesado, da un paso atrás que es para no dar un paso adelante y caer al abismo. El rey hace exactamente lo mismo. El rey acoge una liquidez que nace el juancarlismo, que es una figura también populista, una manera, digamos, populista de instaurar aunque no se lo quiera ver así, pero los hechos son incontestables. Entonces se hace una especie de aceptación masiva de todo el arco por parte del rey, que hace, como dices tú, que desde la extrema derecha o desde la misma derecha se lo cuestione una falta de imparcialidad. La reina no tiene por qué moverse de su sitio, y se queda en el suyo, y se queda en una institución conservadora. Entonces la reina ha hecho declaraciones que ratifican su posición, cuando se significa con respecto al tema de la familia, al tema del aborto, al tema de la religión. Son expresiones que
cuando las manifiesta públicamente, nos está diciendo de algún modo que que no nos confundamos, que la monarquía no se ha movido del lugar que históricamente ha representado, que es el del sector conservador de la sociedad. Pero sin embargo sí se mueve, y tú lo comentas en el libro, sí se mueve, digamos, en su papel dentro de la institución en momentos clave. Hablabas Botswana, también con la irrupción de Leticia, ¿no? de la princesa, de la ahora princesa Leticia, como ya va cambiando su papel dentro de la institución. Sí, yo digo en el libro que la reina no navega, la reina viene de Grecia y digamos que España para ella ha sido su Ítaca, pero la reina no navega, la reina flota. El que navega es el rey, que por ejemplo hace este tipo de desplazamientos que hemos dicho ahora. Pero la reina flota y trata de mantener a flote lo que es la institución. Entonces, entramos aquí, si quieres, a ver brevemente los tres momentos que yo enmarco en el libro. El primero es como princesa. Es decir, la reina es aceptada por el Palacio del Pardo, por Francisco Franco, es aceptada porque eso está testificado, digamos, no es baladí, que Paul Preston o Raymond Carr son dos autores que abordan el tema sesgadamente, pero que lo abordan y lo dejan claro, y sobre todo las memorias de González Araujo, de Francisco Franco, que era primo del general Franco, del dictador, y que fue su decano y su secretario, y que a la muerte de Franco él publica sus memorias, donde da parte día por día de todos sus despachos en el Pardo con Franco. Entonces, bueno, hay una anécdota que es muy clara y que representa que es la impronta y el carácter de la reina Sofía. Al poco tiempo de casados, la pareja de príncipes, Juan Carlos y Sofía, asisten a un evento, creo que era de las Juventudes Falangistas, en el Teatro María Guerrero. A la salida los provocan un grupo de partidarios del carlismo, que en ese momento era Javier de Borbón y Parma, que se planteaba como sucesor del trono, y los empiezan a increpar: viva el rey, viva Javier. Entonces el príncipe Juan Carlos, entonces príncipe, a modo de quitárselo de encima, obviamente, grita: viva el rey, se mete en el coche y parte. Entonces Bacón, en su despacho con Franco, según lo testifica en su parte de ese día, creo que esto fue en el año 62, se lo cuenta. Y le agrega que la princesa le dijo luego al príncipe Juan Carlos: tendrías que haber gritado viva Franco. A lo cual Franco, el caudillo, dice: te dije yo que esta chica era muy inteligente. Entonces, de ahí y de ese libro y de muchas fuentes se desprende el rol importante de ella en lo que a mí me parece que es la primera transición fundamental en la llegada al trono de Juan Carlos, que obviamente en la cabeza del caudillo, que como Aznar también tenía su cuaderno azul, el caudillo lo tenía muy claro que tenía que ser él el sucesor, lo tenía escogido, dio su beneplácito porque consideraba que la princesa Sofía de Grecia era la mujer, la pareja adecuada para él, y ella cumple un rol fundamental en todas las intrigas que, a pesar de ser el favorito, como luego se comprobó, del general Franco, había una interna, muy peleada entre carlistas, incluso dentro de la misma familia, ¿no? Pues se llegó a especular con eso, ¿no? Bueno, ya esto es casi obligatorio. Después de todo esto, el papel de la reina en distintas fases, ¿sobrevivirá? ¿Tú crees que sobrevivirá la monarquía a Juan Carlos I? Yo creo que, eso es futurismo. Ya, pero bueno, analizando las figuras. A ver, lo que hay que preguntarse es, el libro obviamente no
no aborda este tema. Bueno, yo tampoco me siento capaz de entrar en ese tipo, no soy politólogo y no soy capaz de entrar. Mi libro es qué lectura hace, ya digo, el cuerpo social de la monarquía, en este caso concreto de la reina, y qué mensajes emite la monarquía para que nosotros los podamos leer, y de ese diálogo es de lo que va. Bueno, pues de visto lo que va así, los mensajes que envían los sucesores. Entonces, la cosa es, el planteo sería, o trato de responder a tu pregunta de esta manera. Te acabo de decir que te acabo de describir de algún modo lo que yo pienso que es lo que llamamos la primera transición de la reina. La segunda sería hasta el 14 de abril de este año, donde sucede lo de Botsuana, donde la monarquía, y aquí empiezo a responderte a la pregunta concreta, el relato de la monarquía se escribe el 23F con el discurso del rey, que en 1 minuto 26 segundos acumula todo el capital simbólico del que goza la Casa Real, porque el rey está legitimado por defender el sistema, como lo demostró en esa noche, y además por ser uno de los arquitectos de la transición y por vertebrar España. El 14 de julio, el 14 de abril, perdón, el 14 de abril, que no, el 14 de abril, vaya lapsus, el 14 de abril de este año se produce algo que para mí es clave, que podría llegar a significar el fin de la transición, tal como la tenemos entendida, porque se rompe el relato abruptamente con varios hechos que se concatenan. Primero, el rey se accidenta en medio de la crisis, digamos, en el paisaje de crisis que tenemos. De ese accidente se desprenden muchas cosas. Uno, por ejemplo, su relación con la princesa Corina, que lo digo porque en ese momento se torna visible la relación, y un periódico considerado de prensa seria como El País, no ya la prensa del corazón, lo toma como parte de la información y habla de la amiga íntima del rey. La reina tiene que asumir de algún modo esa situación, y lo demuestra quedándose en Grecia ese fin de semana, yendo 15 minutos simplemente a verle en la primera visita y luego en un almuerzo. Digo todo esto no en plan biógrafo, sino que este relato empieza a ser seguido por el reality show, por la telerrealidad. Y es cuando la monarquía pierde la capacidad de escribir su propio relato. Entonces, esto se junta con la huida a toda carrera por parte del duque de Palma de los periodistas, que hace un par de días acaba de protagonizar otra, el tiro en el pie del infante Froilán, es decir, se van concatenando toda una serie de hechos donde el relato que se manejaba desde la Casa Real se empieza a manejar desde la telerrealidad. Las cámaras están puestas para ver si la reina viene o no viene, si lo pillan a Iñaki Urdangarín escapando de las cámaras o no. Entonces, por más que se emitan mensajes desde la Casa Real, son opacados por estos. Ese relato pasa a un segundo plano. Dicho esto, si la Casa Real pierde su capacidad de relato, si empieza a ser emitido por la telerrealidad, si consideramos que de algún modo la transición llega a su fin en el 14 de julio, cuando pierde el capital simbólico de la Casa Real, se dilapida junto con toda una serie de sucesos que estamos viviendo, que es el replanteamiento de la democracia en la que estamos viviendo. O sea, de un partido gobernante que está gobernando con un programa que no le llevó a las elecciones, donde muchos sectores se están planteando un referéndum, en un país con 6 millones de parados que no se sienten representados, y en un escenario europeo donde está pasando 3/4 de lo mismo, donde las soberanías están siendo cuestionadas. O sea, nos estamos cuestionando todo. Si nos estamos cuestionando todo, es justo y lógico que nos estemos cuestionando el rol de la democracia en un país donde probablemente en el corto plazo, y ojalá sea así, el conflicto del País Vasco encuentre una solución adecuada, y con un escenario como el de Cataluña. Entonces, ¿qué papel en este mapa podría jugar la monarquía y con qué legitimidad? Entonces, a partir de ahí se infieren las respuestas. Bueno, si te parece, vamos a cambiar un poco de tema, porque tú no solo eres autor de este libro, que
Sino que además, bueno, pues eres, como decíamos, socio fundador del Hotel Kafka y editor de Diario Kafka. Entonces, bueno, estamos hablando de replanteamiento. Replanteamiento, que estás hablando de replanteamiento del sistema, replanteamiento del papel de la monarquía. En el fondo sigue todo vinculado. Se replantea también el papel de la prensa. Sabemos cómo también muchos periodistas, como que la prensa también ha tenido un descrédito, es evidente. La prensa está pasa una mala situación, no solo económica, sino también de imagen, de proyección hacia afuera. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál crees que es ¿Cómo ves la prensa? ¿Cómo ves que se relaciona la prensa de España actualmente con el público, con la sociedad? Yo creo que no es ajena a lo que está pasando con los medios de comunicación. No es una crisis ajena a la crisis estructural económica, cosa que no ocurre en otros países. Y si te parece, vamos a coger, por no ser no hacer comparaciones que son totalmente asimétricas, no nos podemos comparar con Francia. Vamos a compararnos con Italia, por ejemplo, que es un país muy parecido al nuestro, digamos, hay mucho más cercano al nuestro, y la crisis nos vincula de manera total y absoluta. Italia en este momento, con una situación muy similar a la nuestra, al punto que la Fiat se plantea dejar Italia para irse a Brasil, a un país emergente, e instalarse allí, con lo cual podemos hablar de la dimensión de la crisis italiana, más la crisis política, más la figura de una persona como Monti, que han tenido que hacer encaje de bolillos para poder ponerlo de una manera legal al frente de un gobierno de emergencia. Italia hoy cuenta con una media docena de diarios nacionales, de todos los colores políticos. Corriere della Sera, que es un diario conservador, La República, que es un diario, La Estampa, que es un diario socialdemócrata, habla prensa de muchísima calidad, dos periódicos de izquierda, La Unità, fundada por Gramsci, El Manifesto, que conviven con problemas económicos, obviamente, pero están con su cabecera de papel todos los días en la calle. Tienen media docena de semanarios, El Expreso, por ejemplo, que es del Grupo de La República, donde escribe gente como Umberto Eco, que están periódicos, que son semanarios de unas 160 páginas, con anuncios, a pesar de estar viviendo una crisis estructural, porque si no tuvieran anuncios y lectores, no podríamos estar hablando de eso. Pero tienen anuncios, tienen lectores y tienen periodistas que los hacen, porque son medios de calidad. Si miramos el panorama español, yo llegué a España en el año 90, donde circulaban, no había prensa digital, pero circulaba en El País, circulaba el periódico Independiente, el Independiente, que estaba en el arco ideológico a la izquierda del País, Diario 16, El Sol, el ABC, La Vanguardia. Eso, el mundo, esto ha desaparecido completamente. Hoy en cabeceras nacionales tenemos 4 o 5. No hay ningún periódico que ideológicamente esté en el arco de la izquierda. El País es un periódico liberal, sesgado hacia cierto progresismo, pero lo tenemos que considerar, es un periódico que incluso está mucho más sesgado a la derecha, y más en este momento, mucho más comprometido con intereses extraperiodísticos que un periódico como Le Monde o como La República, que estarían supuestamente dentro de su mismo arco ideológico. Los periódicos de la derecha compiten en su portada con la revista Mongolia. Hay días que uno mira en el kiosco periódicos como La Razón y suelta una carcajada, porque obviamente no es una prensa, no la podemos llamar una prensa de calidad. En esto la derecha incluye a todos, digamos a los 4 que se consideran derecha: ABC, El Mundo, ABC, El Mundo, La Razón y La Gaceta, ¿o hay algunos que destaquen sobre Hombre, otros? El Mundo tiene una variedad de contenidos y una variedad de firma que lo hace un periódico de una circulación un poco más seria, más allá de las sorpresas que nos deparan de tanto en tanto, ¿no? Que no hace falta juntarlas, pero por ejemplo, El Mundo contiene una cantidad de material
material de lectura que no proporciona el resto de la prensa que podemos llamar conservadora. ABC tuvo un momento donde hizo un intento, cuando lo dirigía José Antonio Zarzalejos, de convertirse en un periódico de calidad conservador, pero bueno, fue un bostezo, vamos, fue el Rosario de la Aurora, como decía duró el Rosario de la Aurora, como decía mi abuela. Y en cuanto a revistas semanales, no tenemos ninguna, han desaparecido todas. Entonces, ¿qué está ocurriendo en España donde no hay material de lectura? Y el cambio de paradigma hacia la red no es válido, porque el mismo problema se va al campo digital. Podríamos empezar de nuevo a analizar el campo digital, pero sería tedioso. O sea, el kiosco está reflejando un problema muy grave, estructural, con el tema de los medios de comunicación. Entonces, si a la crisis económica, a la crisis institucional que estamos viviendo, porque nos planteamos qué está pasando con las instituciones que no regulan el comportamiento social y el diálogo de los actores sociales, si no tenemos medios de comunicación, estamos sumidos realmente en una crisis, hay que ir al diván. Y en todo ese ambiente que nos lleva al diván, ¿qué papel juega un proyecto en el que tú estás metido? Como es el diario.es, tú estás metido como editor de Diario Kafka, como hemos señalado. ¿Qué papel le corresponde al diario.es y otros competidores que han surgido? De Diario.es no me corresponde hablar a mí, sino a su director, Nacho Escolar, pero puedo sí decir, antes de entrar específicamente en Diario Kafka, que es un diario que nace en el arco progresista, con 1,5 millones de lectores a diario y que está intentando consolidarse dentro de lo que es lo que podemos llamar el cambio de paradigma, donde compartimos globósfera con vosotros, ¿no? Con Periodista Digital. Yendo a Diario Kafka, concretamente es la sección cultural del periódico. El periódico tiene 3 patas, es político, económico y cultural. Nosotros hemos empezado a gestionar los contenidos a través de Diario Kafka de la parte cultural, y el presupuesto que nos hemos de alguna manera impuesto como editores es con el tiempo consolidarnos y dar una respuesta que no están dando el resto de los suplementos culturales, que los vemos ligados un poco al problema que acabo de describir. Y es que, en particular la cultura, el campo cultural no es ajeno a la situación en la que estamos viviendo, y las secciones culturales de los periódicos, tanto de espectáculos como los suplementos literarios, se han convertido de algún modo en folletos, para sobrevivir, en folletos de publicidad de productos culturales. Es decir, tú cuando coges un suplemento cultural estás viendo los productos de unas determinadas editoriales que en algunos casos incluso hasta pertenecen al mismo grupo mediático. Entonces te aparece en portada la foto de un autor donde casualmente esa semana se está lanzando, la misma editorial está lanzando, que pertenece a la casa, está lanzando el producto, el libro de ese autor, y así todo concatenado. Lo mismo que ocurre con el cine. Jordi Costa, que es columnista nuestro de Diario Kafka y que escribe en diversos medios, habla siempre de cómo se ha fusionado el periodismo cultural con la publicidad, de modo tal de que lo que se espera en el caso del cine, por ejemplo, es que el crítico sea un creativo publicitario que con su crítica genere frases que permitan publicitar a la película. Casi recuerda lo que pasa con los suplementos tecnológicos, que muchas veces son catálogos de gadgets. Exacto. Bueno, exactamente. Esto, imagínate que un suplemento cultural hoy es como un suplemento de una gran superficie, de grandes almacenes, como lo que acabas de decir tú, como pasa con los tecnológicos, que en lugar de gadgets encuentras libros y películas. O CDs, ¿no? Sí. CDs. Y ahora permíteme una pregunta un poco maliciosa. El diario.es, y no solo el diario.es, otros periódicos, digamos, que compiten en público, pues el Huffington, que ha surgido varias, o el público.es, público.es, lo que queda del diario público,
es un medio surgido a la contra, ¿no? De respuesta al gobierno, de respuesta que refleja el malestar de sectores de la sociedad. ¿Qué futuro le espera a un periódico que nace en una situación así? Cuando, digamos, la situación económica, social se estabilice, se vuelva, si es que se vuelve, a la senda del crecimiento, a la recuperación del empleo, a una mayor calma social. ¿Qué futuro le espera a un periódico que surge a la contra cuando la cosa cambia? Yo creo que es el mejor momento para todo este tipo de periódicos y para todo tipo de emprendimiento. Y no quiero con esto parecer que me estoy subiendo al discurso oficial de que tenemos que ser emprendedores. Las 6 millones de personas que están en el paro tienen que ser emprendedores para salir de su situación, ¿no? Que es como privatizar la indigencia o el estar en la calle. Creo que sí que es un buen momento, porque es el momento y esto lo digo con la experiencia que me da ser argentino y haber vivido demasiadas crisis en mi vida como para entender que uno vive en crisis, ¿no? Como decía, como aquel título de la novela, de aquella novela de Carmen Gaite, lo raro es vivir, ¿no? Lo raro es no estar en crisis. Siempre se está en crisis. Pero una crisis aguda como esta genera la creatividad a límites inenarrables, que creo que es una de las cosas que están faltando en España, que es no enfrentarse a la crisis con cobardía, sino tratar de encontrar respuestas de todo tipo, desde los distintos campos, al momento en el que estamos viviendo. En el caso concreto que tú dices, yo creo que es el momento más claro para poner en marcha proyectos de este tipo, porque están todas las condiciones objetivas dadas para que funcione. El diario.es, que tiene 1,5 millones de lectores, además cuando el campo digital tiene algo que no posee ningún otro medio, y que es la objetividad numérica. Es decir, hay una medición real. Cada vez que alguien entra en una página queda la huella digital. Entonces, cuando tú estás diciendo 1,5 millones de lectores, si estás mintiendo, rápidamente la competencia puede colgar la mentira en su red, porque hay una medición que es común a todos. Entonces, tener una cantidad considerable de lectores significa tener un patrimonio muy grande que, bien gestionado, con información objetiva y veraz y con buenos contenidos, lo único que tiene por delante es prosperidad, no otra cosa. Pues bueno, esperemos que haya prosperidad para los medios en el futuro y que haya la sociedad en general alcance de nuevo la prosperidad. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital, por compartir sobre la mujer de Edipo, la prensa, todos estos temas que sin duda da para muchísimas conversaciones. Y bueno, muchos ánimos con Diario Kafka, con Hotel Kafka, y que todos los proyectos vayan adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también, gracias.